Pues vamos a comenzar mientras se van añadiendo asistentes. Muy buenas tardes a todos. Soy Araceli, la secretaria general de Tecniveria, la Asociación Española de Empresas Consultoras de Ingeniería. Lo primero de todo, me gustaría tener unas palabras de recuerdo y de ánimo para todos aquellos afectados por la DANA. En nuestro ámbito, en nuestro sector, son muchas las empresas que estáis trabajando en las obras de emergencia en colaboración con el sector público y también con el sector privado para reponer todo tipo de infraestructuras de transporte, hídricas, energéticas, de comunicación, colegios y todo aquello que se ha visto afectado. Para los que no nos conocéis mucho y no nos tengáis en el radar, Tecniveria es la patronal de las consultoras de ingeniería. Desde hace 60 años, este año estamos de aniversario y nos hemos hecho ya mayores y representamos a casi un centenar de empresas, lo que suponen unos 70.000 trabajadores que compiten al más alto nivel, al nivel internacional y nacional. Eso hace que la facturación de nuestras empresas, el 70%, provenga del exterior. En el marco de este acuerdo de colaboración vamos a hacer esta jornada hoy y no quiero consumir mucho más tiempo porque para eso nos interesa mucho más los dos ponentes que vamos a tener más tarde y le voy a dar la palabra a Francisco Montalbán, que es el presidente del clúster de andaluz del hidrógeno, y posteriormente también nos dará unas palabras Joaquín de Ita, que es el coordinador de la Comisión de Industria y Energía de Tecniveria. Pues Francisco. No sé si está en mute. Si no, Joaquín. Bueno, vale, pues buenas tardes. Hablo yo primero, si eso. Bueno, yo soy Joaquín de Ita, soy el coordinador de la Comisión de Industria y Energía de Tecniveria, que hemos firmado un acuerdo de colaboración con el clúster andaluz del hidrógeno y que este es el primer acto, aparte del de la firma, el primer acto público, digamos, en el entorno de ese acuerdo. Creo que traemos a la mesa un tema muy interesante. La idea es no robar tiempo a los ponentes, pero bueno, es saber conocer un poco de primera mano cómo una de las administraciones punteras, en este caso, está avanzando en lo que es la tramitación de los proyectos de hidrógeno. Como ha dicho Araceli, aquí lo importante es que escuchar a los ponentes, y yo lo que sí quiero es animaros a las empresas de ingeniería que estéis por aquí a que os asociéis a Tecniveria y en concreto pues las de industria y energía, pues que tenemos una comisión muy activa trabajando con temas de gases renovables, con un grupo de trabajo sobre hidrógeno, trabajando con temas de economía circular, ahora muy focalizados en biometano, y también con todo lo que tiene que ver con la generación renovable, el almacenamiento, etcétera. Así que buenas tardes y no robo más tiempo a los ponentes. Gracias. Bueno, buenas tardes. Espero que me escuchéis ahora sí. Sí, es que antes no te habíamos perdido, Francisco. Y había elegido otro micrófono erróneo. Bueno, pues encantado de poder colaborar con Tecniveria en esta sesión de webinar. Yo creo que de las mejores, si no la mejor, que vamos a hacer en todo el año y en nuestra historia. Es la presentación de la guía para la tramitación de hidrógeno en Andalucía, fruto de un gran trabajo de colaboración entre el clúster andaluz de hidrógeno y, por supuesto, la Consejería de Industria, Energía y Minas. Aquí tenemos a Antonio Palacios, que es nuestro líder desde el punto de vista de la Junta, que hoy va a hablar también con Jaime Rojas, que es dentro de la Comisión de Normativa uno de los vocales de esta comisión. La colaboración entre Tecniveria y todo lo que es el sector del hidrógeno, en este caso andaluz, no tiene más que dar buenos frutos y espero que sea por muchísimo tiempo, otros 60 años más por lo menos, que podamos juntarnos y poder colaborar todos juntos en elaborar un negocio y una industria en torno al hidrógeno. Agradecer a Jaime y a Antonio por vuestro esfuerzo. Habéis hecho un trabajo extraordinario y que sepáis que la guía de tramitación de proyectos hecho en Andalucía
es la mejor guía que se ha hecho en España hasta este momento. Y es líder a nivel nacional y está siendo la base para otras guías que al final tienen que ser las mismas, porque pretendemos que toda la normativa sea igual en toda España para que cualquier inversor invierta donde quiere invertir, no se encuentre con 17 trabas, sino con una única facilidad para montar proyectos de hidrógeno. Encantado de estar con todos vosotros y cedo la palabra a los protagonistas, Antonio y Jaime, por favor, cuando queráis. Muchas gracias, Francisco. Antes de que comiencen Antonio y Jaime, deciros que se os va a compartir la presentación que van a hacer, que si a lo largo de su ponencia queréis hacer alguna pregunta para luego planteárselas en la parte del coloquio, en la zona de abajo de la pantalla tenéis un icono a la derecha que se llama chatear con todos y ahí se las podéis ir planteando. Pues sin más, le doy la palabra a Jaime Rojas y Antonio Palacio. Muchas gracias. Pues nada, muy buenas. Muchas gracias a Tecniveria y a Cluster por organizar el webinar y encantados de participar y sobre todo de tener a Antonio también con nosotros para bueno, aportar su conocimiento y su experiencia en toda la tramitación que está siendo, yo creo que todo un éxito, ¿no? Vamos a entrar ya en materia. Aquí, bueno, la idea es un poco tener una especie de resumen, primero, de en qué situación nos encontramos en el sector, qué tipo de instalaciones son las que estamos intentando regular a nivel de desarrollo de proyecto. Voy a hacer una primera interpretación de cómo se arranca un proyecto y luego vamos a entrar en materia en la tramitación administrativa, que es un poco el contenido más profundo de la guía, ¿no? Que intentamos recoger pues, qué normativa aplica en cada caso, que es un poco farragoso, intentaremos pasar un poco por encima y sobre todo, bueno, pues qué tipo cuál es el organismo al que hay que recurrir, qué normativa se ha modificado, se está modificando para hacerlo más fácil para el hidrógeno. Y luego, por último, vamos a entrar en lo que son las barreras y los retos que tiene toda la normativa de regulación para su implementación y para favorecer la implementación del hidrógeno. La que se pretende responder son los retos a los que nos enfrentamos en los proyectos, qué trámites son necesarios, áreas en desarrollo, barreras y, sobre todo, bueno, pues entender que el hidrógeno, pues al final es una solución global, que tenemos un vector energético que es útil en muchos sectores, no solamente uno, con lo cual al final aplica mucha normativa de muchos sectores distintos, que aplica a industrias existentes, industrias futuras y luego industrias que sustituyen combustibles existentes y otras pues que se tiene que generar todo un nuevo mercado pues para poder darle cabida a esta posibilidad, ¿no? Andalucía pues tiene una posición, como todos sabéis, muy estratégica en Europa, porque estamos cerca del consumidor. Al final, pues mucha parte del consumo de hidrógeno se va a hacer en el centro de Europa y aquí tenemos una gran producción de energía renovable, un mercado único, una red eléctrica muy desarrollada, bien mallada y potente para poder dar cabida pues, a toda una energía renovable que va a hacer que ese precio del hidrógeno sea lo más competitivo posible. Y luego tenemos también la parte del suelo, que es un suelo disponible, que tiene muchos usos, lógicamente, pero que al final, pues, en comparación con otros países, tenemos mayor proporción de suelo asequible para poder implementar toda esta energía, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una situación envidiable que tenemos que aprovechar. Yo siempre incido mucho en eso, ¿no? Que realmente no nos van a regalar nada. Va a haber muchos otros países que van a competir por una posición parecida y al final, bueno, pues dentro de Europa la forma de distribuir un poco las responsabilidades está puesta aquí. Por un lado está la Comisión, que lo que hace es un liderazgo de estratégico y político, dicta las directivas, las directrices hacia dónde tenemos que ir y un poco las estrategias que debe seguir, pero luego cada país, cada Estado miembro, pues tiene la posibilidad de decidir la combinación energética que tiene, su propia estrategia nacional de desarrollo, cómo aplica los fondos europeos que se van a ir destinando a fomentar el uso del hidrógeno y luego, bueno, pues todas las conexiones entre estados son fundamentales para luego poder hacer una venta del producto hasta el consumidor realmente final, ¿no?
No he querido entrar tampoco en todos los objetivos que hay, los planes estratégicos y la distinta normativa, la Red 3, toda la normativa del hidrógeno renovable, los actos delegados. Luego lo mencionaré un poco por encima, pero realmente para que tengáis una idea, pues se acaba de revisar el PNIEC y el objetivo que tenemos para España para el año 2030 son 12 gigavatios, ¿no? Se ha ampliado desde los 4 que había en 2021 hasta 12. Quiere decir que tenemos una perspectiva de crecimiento muy... Así es. Eso es. Sí, lo que estaba comentando es que realmente que es un trabajo que se ha hecho por parte de la Junta de Andalucía, pues por la Secretaría de Energía, la Secretaría General de Industria y Minas, pero también han participado otras secretarías como Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y luego puntualmente cuando tenemos que recurrir pues, o tocar normativa que afecta a otras consejerías o secretarías, pues los invitamos a participar dentro de las reuniones, ¿no? Si quieres, Antonio, comentar también. Bueno, es la modalidad de trabajo que nosotros usamos habitualmente en los grupos de trabajo dentro de la Alianza Andaluza por la Hidrógeno Verde. Este es el grupo de desarrollo marco regulatorio y efectivamente nosotros tenemos unos miembros permanentes y unos miembros invitados. Los miembros permanentes son los que aparecen ahí. Vienen a todas y cada una de las reuniones, son convocados y porque consideramos que son, bueno, organismos o entidades que tienen que o bien tienen la información o bien tienen la posibilidad de tomar decisiones y después se hacen invitaciones a otros miembros en función de la temática a tratar. Eso es. Y luego, bueno, por parte, luego estamos presentes el clúster, que es esta presidencia, está Paco con nosotros en las reuniones y luego la Comisión de Normativa y Regulación, que está formada por mí, por Olivia Infantes, y luego participa también Claner, ¿vale? Con la Secretaría General de Claner. Bueno, pasando un poco a la tipología de instalaciones que vamos a ver, aquí en la guía lo que distinguimos es en la parte de generación eléctrica, plantas que funcionan con suministro eléctrico propio, digamos una renovable dedicada solamente a esa planta, que tiene que cumplir ciertos criterios. Y luego la otra tipología es de plantas que están conectadas a través de la red eléctrica. O sea que el consumo renovable que se hace pues, a través de las redes de transporte y distribución. Aquí, lógicamente, aplican una complejidad un poco mayor porque ya no hay una conexión directa entre consumidor y generador. Y lo que se hace es una firma de un PPA, normalmente a largo plazo, pues con una serie de criterios que se tienen que cumplir dentro de los actos delegados, ¿no? Que son los criterios de sostenibilidad. Estos criterios, como decía, tocando un poco de normativa, pero bueno, esos criterios son el principio de adicionalidad, quiere decir que la planta renovable tiene que haber entrado en operación 36 meses antes que el electrolizador, o sea, no puede ser una planta antigua que estemos utilizando para producir hidrógeno. Luego tiene que haber una correlación temporal, que de momento es mensual, pero a partir de 2030 se va a exigir que sea horaria y de hecho esto le mete una complejidad bastante importante a todo el tema del consumo eléctrico en una planta de hidrógeno. Y luego la correlación geográfica, que lo que te pide es que la planta que se ubique, de donde se consuma, esté ubicado en la misma zona de oferta. Hay una serie de excepciones, habrá un momento en el que se supone que una red está descarbonizada y si las emisiones de la red son menores de 18 gramos de CO2 equivalente por megajulio o el 90% en el año anterior, el 90% del mix eléctrico es renovable, pues entonces no habrá que tener esta correlación horaria, ¿no? Y hay una serie luego de otra serie de condiciones que se pueden hacer para complementar esta normativa. Y luego el acto delegado de ahorro de emisiones lo que define es un umbral mínimo para estas RFNBOs, que son los combustibles renovables de origen no biológico, y para los combustibles reciclados del carbono, que hay una serie de normativa para calcular la huella que tienen estos combustibles, ¿no? Dentro de este combustible, o sea, dentro de las plantas de generación, hemos identificado pues, distintos tipos. Ya entrando en una tipología más concreta, hay un autoconsumo aislado, que sería la parte 1, ¿no? De una renovable dedicada 100%, en la que no hay ninguna conexión a red, hay una generación renovable y un consumo de hidrógeno. ¿Vale? Ese sería un caso inicial.
Por otro lado estaría el caso segundo, que sería, que hemos hablado de la generación renovable, que sería un consumo de red en lo que puede haber una red de distribución, ni siquiera tiene por qué estar conectada a la misma red de distribución, puede haber una red, están ambas a la red de transporte y puede lógicamente haber otros, bueno, hay otros generadores y habrá otros consumidores dentro de la misma red, ¿no? Entonces, realmente el punto de conexión es lo que nosotros solicitamos, en este caso es un punto de conexión de consumo, y lo que hace nuestro proyecto es que a partir de ese punto de conexión, pues toda la red tenemos que tirar una línea y va a haber una serie de condiciones que vamos a ver después, ¿no? De esa línea. Dentro de esa conexión, esa línea puede ser incluso compartida con una generación renovable. En este caso, la diferencia, o sea, en este caso es un autoconsumo sin excedentes porque le hemos puesto esta puerta que lo que dice es que realmente no se diodo, que no puede pasar energía a la red, o sea, no podría consumir tanto de la red como de la generación renovable en autoconsumo, pero sin mandar los excedentes a la red, ¿vale? O también podríamos mandar esos excedentes en la red, por lo cual tendríamos que tener un punto de conexión que te diera la capacidad tanto de consumo como de generación, ¿vale? Estas son todas las tipologías que para poder conectarte, para poder consumir de una planta renovable, ¿vale? Adicionalmente, pues hay otro consumo de generación renovable que es de proximidad, en las que tienes pues que el punto de conexión a red del generador y del consumidor pues están a menos de una cierta distancia y eso pues te permite también pues una serie de ventajas a la hora de regular la tarifa económica, ¿no? Luego, el segundo tipo de separación entre cómo organizamos las instalaciones es en función del sistema de distribución que tenga nuestro hidrógeno. O sea, realmente ahora estamos hablando más de la parte de consumo, ¿vale? Ya hemos producido el hidrógeno y ahora ver cómo le llega ese consumo al usuario final, al off-taker, ¿no? Entonces, el primer tipo de consumo es la inyección a la red de gas natural. Ahí sería pues combinar, hacer un blending entre el hidrógeno que producimos y la red de gas natural, con lo cual tenemos que inyectar y habrá una serie de condiciones que luego veremos en normativa cómo se traduce, ¿vale? Hay otro tipo de consumo que es una canalización aislada para consumo industrial, que quiere decir que hay un generador de hidrógeno, un consumidor, pero esa canalización no pasa por una red pública, digamos, sino que es una canalización privada entre dos partes. Lógicamente, la idea que se tiene ahora es que se inicien con canalizaciones aisladas, pero que poco a poco esas canalizaciones se vayan conectando, añadiendo nuevos consumidores y nuevos generadores para generar una red de distribución de hidrógeno, ¿no? Ese sería el punto 2.3, que es una inyección en futuras redes de transporte y distribución de hidrógeno. En este caso, la diferencia con el primero es que este es dedicado de hidrógeno. Ya habéis oído hablar pues, de Enagás, que está haciendo una petición de una consulta de interés para desarrollar las conexiones de hidrógeno de transporte. Y lo lógico es que pues, dentro de unos años empiecen a ver esas primeras canalizaciones que ya están hechas las primeras pruebas piloto, ¿no? Luego, el hidrógeno también se puede distribuir por carretera, tanto líquido como gaseoso, a distintas presiones. Y eso pues da toda una serie de requerimientos y necesidades de puntos de recarga, ¿no? Todo eso también lo vamos a analizar dentro de la guía, ¿no? Y luego, en el futuro pues habrá otra serie de transportes marítimos, portadores de hidrógeno orgánico, que lógicamente pues también van a necesitar adaptar la normativa para que se puedan tener tanto el almacenamiento como el transporte pues totalmente regulado. Este sería la infraestructura a nivel que se ha hecho ahora, a nivel un poco de orden de magnitud, de primera visualización de dónde estaría la estructura de hidrógeno planificada dentro de España. Como veis, hay una conexión pues del sur hacia el norte entre distintas zonas industriales que se han dedicado pues, a todo el tema de producción de químicos y luego pues esa red, la idea es conectarla a través del H2Med pues hacia el norte de Europa, ¿no? A través de Francia. Hay otras opciones que están evaluando, pero la idea es tener una conexión que nos permita no tener que estar enviando barcos ni transporte por carretera, sino que sea todo por conducción. Y luego a nivel de usos, que es la última división que hemos hecho para identificar la tipología de plantas,
pues hay usos que están más relacionados con el cambio de una materia prima, de un feedstock, que es pues utilizar el hidrógeno como parte de una molécula que se utiliza para generar otra molécula. Pues sería el consumo, por ejemplo, de una refinería, bueno, del sector oil and gas, para hacer también para producir todo el tema de cualquier gas existente que podamos aportar la molécula de hidrógeno entraría dentro de esta consideración, ¿no? Hay otro segundo grupo que sería para movilidad terrestre, que sería ya en un medio plazo. El primer grupo, pues el uso es inmediato porque ya estaría funcionando, simplemente hay que sustituir una molécula de hidrógeno de gris por una verde. Pero ya a medio plazo, pues estamos viendo que se están dando los primeros pasos para tener, pues, tanto autobuses de hidrógeno como camiones, como vehículos ligeros, ¿no? Luego hay otro grupo que son combustibles avanzados, que es generar combustibles para el transporte marítimo, aéreo, como puede ser el metanol, como puede ser el amoníaco, que el amoníaco sirve como fertilizante, que sería dentro del grupo de materia prima, pero luego también sirve como combustible, ¿no? Y luego, para aviación, pues sería hacer una generación de una molécula de aviación sostenible o SAF, ¿no? Y luego el otro grupo de consumo sería el consumo industrial, que lógicamente va a estar orientado sobre todo a procesos que son difícilmente electrificables. Todo lo que sea que se pueda cambiar el uso del combustible fósil por un uso de energía eléctrica, pues siempre se va a ser más rentable y más rápido. Pero aquí estamos focalizando el uso del hidrógeno en combustibles, en industrias, donde es difícil de electrificar, pues ya sea por la temperatura, condiciones de proceso, lo que sea, ¿no? Aquí sobre todo estamos hablando, pues, de proyectos de producción de acero, de producción de cemento, pues, que tienen ciertas restricciones que es interesante usar el hidrógeno, ¿no? Y luego en el futuro, pues hay otros usos, como decíamos, tanto inyección a red, para consumo, para producción eléctrica aislada. Son condiciones en las que todavía, pues, no se dan las bases para hacerlo rentable y, bueno, poco a poco se irá avanzando en el futuro. A nivel de cómo se desarrolla un proyecto, pues se basa siempre, ya yo creo que la industria lo está acogiendo y como algo pues muy lógico, ¿no? De basarnos en primero para qué se va a utilizar, para qué se va a consumir. Entonces tenemos que elegir un consumidor que nos determine, pues, cómo es el perfil de consumo, calidad, condiciones de entrega, cómo vamos a llevarle ese hidrógeno, qué tecnología vamos a utilizar. Ese sería, digamos, el diseño conceptual de plantear primero un proyecto. Una vez que lo tengamos evaluado, vamos a evaluar los recursos que tenemos, terrenos disponibles, capacidad de conexión eléctrica, suministro de agua, infraestructuras. O sea, vamos a evaluar todo lo que hay alrededor, que en este proyecto son muchas cosas, para poder garantizar que podemos llegar a esa viabilidad técnica, ¿no? Una vez que tenemos un proyecto, una idea de proyecto, pues vamos a estudiar costes, plazos, tanto de gastos de desarrollo, como que sería el DEVEX, el CAPEX, gastos de inversión, y el OPEX, gastos de operación, ¿no? Vamos a planificar el proyecto, hacer la tramitación y vamos a determinar también si vamos a hacerlo por fases, porque una de las cosas que tenemos también es que el hidrógeno electrolítico es muy modular y se está viendo que podemos ir avanzando a medida que haga falta ese hidrógeno, pues poniendo en marcha solamente la fase de producción que haga falta, ¿no? A partir de ahí vemos la rentabilidad, qué negociación podemos tener con off-takers, qué compromisos podemos llegar a ellos, la negociación de un PPA renovable, el modelo financiero. Y una vez que tengamos todo eso, nos damos cuenta que probablemente que nuestro diseño inicial, pues hay que hacerle ciertos ajustes, ¿no? Por eso la flecha vuelve otra vez al principio y normalmente este tipo de proyectos, pues, requiere una serie de iteraciones hasta que llegamos a un resultado viable. El desarrollo, pues tiene una parte, esa parte que hemos hablado sería para hacer la ingeniería, estudios de campo y estudios de impacto ambiental. Y una vez que tenemos ese concepto, ya empezamos a hacer las tramitaciones. Este es un esquema muy sencillo de cómo se hacen las tramitaciones, pero principalmente hay que hacer dos tipos de tramitaciones. Primero, para acceder a infraestructuras, una vez que sabemos qué es lo que queremos, hay que pedir la conexión a la red eléctrica, la concesión de agua y la concesión de la red de gas, en el caso de que vayamos a utilizar alguna red de gas, tanto para inyección como para, bueno, pues para un uso como distribución.
Y luego vamos a ir a la tramitación puramente administrativa, que sería primero ver que el terreno que hemos seleccionado es compatible urbanísticamente y hacemos una solicitud de autorización ambiental integrada, que sería el trámite ambiental, que es el principal en este tipo de proyectos, ¿no? Que hay una serie de informes sectoriales, respuestas, utilidad pública, se resuelve y una vez que tenemos las infraestructuras aprobadas y tenemos la parte ambiental aprobada, pues iríamos a obtener licencias municipales de obra y de actividad, ¿no? Ese sería un poco el esquema principal para saber primero pues, dónde nos vamos a encontrar los primeros escollos, ¿no? Dentro de la documentación técnica, pues hay que hacer proyectos técnicos, depende aquí sí mucho de a qué organismo vaya orientado el proyecto, pues hay que entrar en más o menos detalle, hay que identificar pues, la tecnología que vamos a utilizar, los bienes y derechos afectados, temas de seguridad y salud, estudios de campo, pues normalmente un arqueológico, topográficos, hay que hacer realmente bastantes estudios y el coste de todo esto, pues la verdad que es mucho mayor que en otro tipo de proyectos, por ejemplo, de energías renovables como los fotovoltaicos o los eólicos, en donde realmente solamente se hace una parte, ¿no? de este estudio, o una parte o quizá no tan en detalle, ¿no? Y dentro del estudio de impacto ambiental se incluye también pues, estudios acústicos, contaminación lumínica, hidrográficos, paisajísticos, o sea que realmente entramos en un detalle en el que, como decía antes, no hace falta para plantas renovables. A nivel de plazos, pues este tipo de proyectos estamos hablando de plazos entre, yo diría, cuando hablamos, por ejemplo, en los programas de subvenciones de 3 años, es un tiempo corto. Y estamos hablando de mínimo 3 años para poder llevar un proyecto a Ready to Build, ¿no? Porque hay muchos estudios que se tienen que hacer y luego los tiempos de respuesta de las administraciones y de las distribuidoras son bastante largos, ¿no? Entonces, realmente, desde que se tiene un proyecto completo, al menos 24 meses para desarrollar y luego la construcción y la puesta en servicio pues te llevan al menos a un año más, ¿no? Y estamos viendo que incluso este esquema se nos queda corto porque hay proyectos que ya van por 3 años, por 4 años de desarrollo, ¿no? Aquí le voy a hacer la palabra a Antonio, ¿vale? Esta es la parte un poco de las etapas de la tramitación y aquí vamos a entrar en detalle. Me vas, Antonio, diciendo cuando quieres que cambie de pantalla. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Bueno, es la primera vez que voy a dar una charla de un webinar, entonces, bueno, de presencial he hecho muchísimo, pero webinar poco, entonces me vaya a disculpar si voy rápido o lento. Después en la parte de preguntas me podéis hacer las preguntas que queráis. Bueno, efectivamente, como ha dicho Jaime, a la hora en el proceso autorizatorio de las instalaciones de generación de hidrógeno, pues hay muchas etapas y dependiendo de la mayor o menor profundidad del proyecto, pues intervendrán más o menos estamentos o organismos, ¿vale? Una parte fundamental de toda instalación de hidrógeno debería de ser la generación de energía renovable, a no ser que tengamos una instalación de hidrógeno conectada directamente a red. Si nosotros lo que tenemos es una instalación de hidrógeno conectada directamente a la red, pues ahí evidentemente no hay ningún proceso autorizatorio de instalación de generación renovable porque será independiente y estará conectada en otro punto. Y si y ya pues ahí lo único que tendría que tratar es el trámite ambiental y el proceso autorizatorio de la propia, bueno, perdón, no había, o sea, estaría liberalizado incluso la cometida de consumo, que sería una cometida normal y corriente de consumo. En cuanto a la tramitación administrativa, los escalones o los diferentes umbrales de definición, pues tenemos que, según la ley del sector eléctrico, las instalaciones de generación eléctrica renovable, como todos sabéis, las instalaciones de más de 50 megavatios, incluyendo la instalación de generación de infraestructura de evacuación, las tiene que tramitar el Estado, ¿vale? Por lo tanto, si tenemos una instalación de generación de hidrógeno con una instalación de generación asociada de más de 50 megavatios, la autorización de esa parte, de la parte de generación renovable, hay que solicitarla en el Estado. En caso contrario, es decir, menor o igual a 50 megavatios, pues somos la comunidad autónoma la que autorizamos. También quedaría el caso autorizatorio por parte del Estado en aquellas instalaciones de generación, raro es el caso, pero puede darse, que esté entre dos comunidades autónomas.
Evidentemente, estas instalaciones pues tienen que llevar, tienen que llevar autorización administrativa previa de construcción, obviamente, a partir de 500 kilovatios, que será la mayoría de los casos. Previa de construcción y, por supuesto, autorización de explotación. En cuanto a las instalaciones aisladas, de nuevo, las instalaciones aisladas, independientemente de la potencia, la competencia de la comunidad autónoma, y se tramitan, en nuestro caso, por PUES, ¿vale? No llevan otro tipo de autorización, ni previa, ni de construcción, ni de explotación, directamente el PUES. En el manual de autoconsumo, que ese es otro grupo que tenemos. ¿Te puedes contar, Antonio, lo que es el PUES? Porque yo creo que eso es interesante. No sé si todo el mundo lo conoce. Bueno, el PUES es un tramitador telemático que lo ha desarrollado la Junta de Andalucía para la puesta en servicio de las instalaciones. Entonces, el PUES transversal a diferentes reglamentos, como puede ser, por ejemplo, el almacenamiento de productos químicos, puede ser el reglamento de equipos a presión, contra incendios, y una pata de ese PUES son las instalaciones de baja tensión. Hay instalaciones de baja tensión y instalaciones de alta. Y todas aquellas instalaciones que, como vamos a decir o hemos dicho, carecen de autorización administrativa per se, pues se tramitan o se registran por ese tramitador PUES, que lo que te pide es una serie de características administrativas, técnicas, y te pide subir una serie de documentación técnica asociada al proyecto. Es un procedimiento muy simple se puede decir, entre comillas, legalización instantánea, porque sobre la marcha el mismo tramitador te da el justificante del registro de la instalación. Como instalación aislada que es, que de per se una instalación de autoconsumo, aunque no estaría dentro del Real Decreto 244, está contemplada en el manual que tenemos de autoconsumo, ¿vale? La Mesa para el Fomento de Autoconsumo de Andalucía, como resultado de la mesa, hicimos un manual de autoconsumo que lo vamos actualizando cada X tiempo, y ahí tenéis, al final del todo, cómo se legalizaría o cómo se tratarían las instalaciones de este tipo, que son instalaciones aisladas, aunque sean muy grandes, que son instalaciones para nosotros aisladas. O sea, tenemos la generación, por un lado, que sería por PUES, la instalación, la instalación de generación de hidrógeno, que sería por PUES, y la línea que los une en la línea directa. Si pasa a la siguiente, Jaime. En cuanto a ordenación del territorio, bueno, ordenación del territorio ya establece en la modificación de la lista y en el reglamento que lo desarrolla que las instalaciones de generación de energía renovable, no requieren una actuación especial para su implantación en suelo rústico. Por lo tanto, se considera una actuación ordinaria. Y siempre que se den los requisitos que se ponen ahí, que entre otros son que ocupe una superficie inferior, o sea, superior a 150 hectáreas, que se localicen a una distancia mayor de 3 kilómetros del sistema de asentamiento, eso no es menor, es mayor, que se ejecuten en suelo especialmente protegido. Perdón, eso es lo que se considera que sí tiene incidencia. Se considera que sí tiene incidencia a aquellos que tienen superficie superior a 150 hectáreas, que se localicen a una distancia de menos de 3 kilómetros de asentamiento, que se ejecuten en suelo especialmente protegido y que afecten a equipamiento, infraestructura de equipamiento de espacios libres de interés supralocal. Eso es. ¿Vale? Seguimos, eso es. En cuanto a la tramitación ambiental, bueno, pues la tramitación ambiental requiere autorización ambiental unificada, la AU, famosa AU, nuestra aquí en Andalucía, instalaciones eólicas de más de 30 megavatios y hasta 50, instalaciones solares en suelo con una superficie mayor a 100 hectáreas, son 50 megavatios, y las instalaciones solares en suelo con una superficie mayor a 10 hectáreas cuando se desarrollen en espacios naturales protegidos. ¿Qué es lo que vamos a tener habitualmente? Pues habitualmente las instalaciones asociadas a instalaciones de hidrógeno de competencia autonómica en cuanto a órganos sustantivos, pues van a ser con autorización ambiental unificada, ¿vale? Después tenemos algunas instalaciones que van por autorización ambiental unificada simplificada, eso es nuevo, relativamente nuevo, que son instalaciones eólicas no incluidas en el anexo 1, el anterior, instalaciones solares en suelo con una superficie de mayor de hectárea o instalaciones de menor tamaño que se encuentran en espacios naturales protegidos. Eso van a ser casos raros, pero bueno, que lo sepáis. En caso de realizar tramitación conjunta de la generación eléctrica renovable y la planta de producción de hidrógeno, se coge el procedimiento más restrictivo ambiental, que es la AI.
¿vale? Entonces, si tenemos una instalación de generación, por mucho que vaya por la AU, si tiene asociado el proyecto una instalación de producción de hidrógeno, pues todo sería a través de una autorización ambiental integrada, que es la más garantista desde el punto de vista ambiental, la más larga, pero también la más garantista. Esto es, por lo que hemos comentado, ¿verdad? Todas las instalaciones ahora mismo se están empezando a tramitar y normalmente cuando os llega un proyecto en el que hay una planta de hidrógeno unida a una renovable, lo que hacéis es una tramitación conjunta. Sabéis la más restrictiva y aplicáis esa tramitación a todo el conjunto. Entiendo, ¿no? Sí, así es. Vamos, de todas maneras, eso en cualquier caso es una decisión de medio ambiente. Pero sí, efectivamente, lo habitual es que se están tramitando todos por ahí, incluyendo la planta de generación, o las plantas de generación asociadas, ¿no? Mira, está contestando Javier Rubio, está contestando que sí, que es así. Vale, y luego pasamos a las plantas de competencia estatal. Son plantas de más de 50 megavatios, evidentemente, como hemos dicho antes. Y aquí hay una excepción, aquí no habría, o sea, no contempla realmente si hay trámite, o sea, no hay una AU como tal, sino aquí lo que hay es una DIA. Entonces, bueno, pues eso ya la DIA la resuelve directamente el Estado. Y plantas de competencia municipal son plantas que llevan calificación ambiental, anexo 2 o calificación ambiental simplemente, y son instalaciones que ocupen una superficie comprendida entre 5 y 10 hectáreas o instalaciones que ocupen una superficie menor a 5 hectáreas y que cumplan los criterios generales que establece la norma. Y ya calificación ambiental normales, pues son menores de 5 hectáreas no incluidas en el 2.2. O sea que realmente, por resumir, menos de 10 hectáreas, siempre que no tenga una afección a la parte, a un espacio protegido, Sí. sería una calificación ambiental, que es una competencia municipal. Entre 10 y 100 hectáreas sería una competencia de una evaluación ambiental simplificada y mayor de 100 sería la ordinaria. Bien, digo, porque ha habido un comentario por ahí explicando. Vale. Pasamos a la conexión eléctrica, ¿vale? Hemos hablado antes de la planta de generación renovable. Ahora vamos solamente a la parte de conexión, al acceso y a la conexión de redes de distribución y transporte. Sí, aquí en cuanto, o sea, nosotros distinguimos en las instalaciones de producción de hidrógeno, tenemos una doble vertiente porque normalmente llevan asociadas instalaciones de generación y por lo tanto podemos tener, son autoconsumos en definitiva, ya sea aislado o autoconsumo sin excedente o autoconsumo con excedente. Y en esos casos pues tenemos la doble vertiente de tener la necesidad de conseguir un punto de acceso tanto en consumo como consumo como con generación en aquellos casos que vayamos a la opción de autoconsumos con excedente. Si nos centramos únicamente en los permisos de acceso en cuanto a demanda, pues le cumple todo lo establecido en la última modificación del Real Decreto 1183/2020, que es la garantía de demanda. La garantía de demanda es para aquellas instalaciones que tienen, si no me equivoco, más de 36 kilovoltios. Eso es. Que van a red de transporte y tienen que depositar una garantía que, bueno, son 40 euros por kilovatio. Ahí el operador de red, evidentemente, tiene que ver si hay capacidad de consumo y en esos casos, pues te dará el acceso a conexión en demanda, que tiene también una serie de requisitos, como es, por supuesto, tener una resolución de adecuada constitución de garantía por parte del órgano sustantivo, es decir, nosotros, y tienes que garantizar que en menos de 3 años tienes que garantizar que que has contratado un consumo como mínimo la mitad de lo que tú por lo que tú has depositado la garantía, y tienes que permanecer como mínimo 5 años con ese contrato. Si estamos hablando de permiso de conexión de generación, pues ahí algo parecido, es muy similar. Aquí en generación no hay límite de potencia ni de tensión, son 40 euros por kilovatio, también te lo tiene que dar gestor de red, también tiene que haber una adecuada constitución de garantía por la parte del órgano sustantivo y la devolución de la garantía se produce cuando se da la autorización de explotación de la instalación. ¿Vale?
Esta sería la línea de autoconsumo. Bueno, sí, como estamos hablando, las instalaciones de producción de hidrógeno se van a basar en una de las 3 modalidades, casi seguro, se van a basar en una de las 3 modalidades que se puede autoconsumo, aislado, no sería realmente un autoconsumo, autoconsumo sin excedentes y autoconsumo con excedentes, ¿vale? Evidentemente, la planta de electrolisis es el consumidor, el que se entiende como consumidor en toda esta definición. Y la línea eléctrica de consumo, ¿vale? La línea eléctrica de consumo entre el electrolizador y la red, esa línea eléctrica es una línea particular de consumo, como cualquier otra industria, y no necesita autorización. Simplemente necesita, pues, darse de alta en el aplicativo, pues, como hemos dicho antes. El inconveniente, que no tienen declaración de utilidad pública. Es decir, hay que pelearse y hay que tener cada uno a averiguar los pasos, ¿no? Eso es, sí. Después, de todas formas, vamos a tener un apartado concreto para utilidad pública. Les digo, porque también ha habido algún comentario por ahí preguntando por eso. Vamos a hacer una revisión de la situación. Vale. Vale. Esta sería la tramitación ambiental de la tramitación ambiental. Exactamente, eso sería la tramitación ambiental de las líneas, ¿vale? Porque lo que hemos comentado antes es el proceso autorizatorio desde el punto de vista del órgano sustantivo, que es muy fácil. Pero, claro, no debemos dejar de pensar que aquí esto tiene mínimo 2 patas. Una, la sustantiva, que seríamos nosotros, que garantizamos la seguridad industrial, y otra, la ambiental, que garantiza la seguridad ambiental. Entonces, llevan una evaluación ambiental ordinaria, la línea eléctrica con voltaje superior, vamos, igual o superior a 220 kilovoltios y una longitud mayor de 15 kilómetros. Y también llevaría una evaluación ambiental ordinaria o la encuadrada en el grupo 9A del anexo 1 de la ley 21, que son aquellas líneas eléctricas con una longitud superior a 3 kilómetros, excluidas las que atraviesen zonas urbanas cuando se desarrollen espacios naturales protegidos. Y llevarán una simplificada, las que se encuentran encuadradas en el grupo 4, que son las líneas eléctricas, proyectos no incluidos en el anexo 1, con un voltaje mayor o igual a 15 kilovoltios que tenga una longitud mayor a 3 kilómetros, ¿vale? Incluidas las subestaciones asociadas, etcétera, etcétera. Mira, si te parece, vamos a pasar un poco más rápido a la parte de agua y la parte de distribución, Sí. Porque creo que nos estamos quedando un poco sin tiempo. Entonces, bueno, lo voy a resumir yo muy rápido. El proceso de concesión de agua, pues depende, lógicamente, del organismo al que va dirigido, que son organismos de cuenca, confederaciones y demarcaciones hidrográficas. Hay un proceso de obtención de la concesión que lo resume un poco este cuadro, que es, por un lado, hay que solicitar la concesión de agua y, por otro lado, el vertido. El vertido, digamos, es va integrado dentro de la autorización ambiental integrada, con lo cual realmente se solicita al organismo ambiental y ese es el órgano que le manda la comunicación al organismo de cuenca y es el que analiza la solicitud de vertido, ¿no? Y una vez que se resuelve, al final del proceso, pues vuelve al órgano ambiental y sería parte de la resolución de la autorización ambiental integrada. Por el lado de la concesión, el organismo, pues, es autónomo y, bueno, y otorga la concesión, pues, por separado, ¿no? Y luego, para la conexión a la red de gas, pues tenemos ahora mismo una normativa de aplicación que está en desarrollo hacia las redes naturales como blending. Y bueno, se está haciendo en el artículo 12 del Real Decreto 1434 con algunas modificaciones posteriores. Y entonces, de momento, lo que se está haciendo son circulares para delimitar en qué condiciones se puede inyectar, qué porcentajes de hidrógeno máximo se pueden inyectar. Y bueno, todo eso está un poco en desarrollo, igual que la red dedicada propia de hidrógeno, que de momento lo único que se ha hecho es plantear a Enagas como operador profesional de la red troncal de hidrógeno, que es la que está planteando cómo hacerlo, pero de momento es un cargo temporal hasta que lo confirme la CNMC, ¿no? Bueno. Pasamos, si os parece, bueno, serían las conexiones aisladas. Sí es interesante porque aquí sí decíamos, Antonio, que iban a tener declaración de utilidad pública. Con lo cual, a diferencia de las líneas eléctricas, la parte de gas sí se ha considerado que tiene utilidad pública, tanto las conexiones con las líneas de distribución como con las conexiones aisladas, quiere decir entre generadores y consumidores. Vamos, en este sentido os voy a dar una primicia y es que ya está firmada, de hecho, una instrucción donde vamos a aclarar
cuál es el tratamiento que le vamos a dar a cada una de estas dos tipologías de instalaciones desde el punto de vista del órgano sustantivo. Pero bueno, ya os adelanto que las líneas directas, ¿vale? Pues no sé si habláramos luego de las líneas directas, y aprovecho. Sí, están aquí. Las líneas directas no llevan autorización, pero sí se pone en esa instrucción qué documentación es la que hay que presentar a la administración antes de la puesta en servicio, pero sí llevan declaración de utilidad pública, ¿vale? Esas sí llevan declaración de utilidad pública. Sin embargo, las canalizaciones aisladas sí llevan autorización, si requieren una autorización administrativa previa y una autorización de explotación, y bueno, la que tenga en consideración de interés general se declararán de utilidad pública. Eso es. Vale, pasamos ya a la planta en sí de producción de hidrógeno, que creo que es un poco también el... Sí, esto es relativamente rápido, es decir, lo que es la planta de producción de hidrógeno desde el punto de vista sustantivo está totalmente liberalizado. Aquí lo único que hay que decir es que el trámite ambiental sí que es complejo, es la autorización ambiental integrada, como hemos dicho antes, pero desde el punto de vista de instalaciones, toda la legalización es por PUES. ¿Vale? Y en el caso de que sea, pues como estamos hablando de hidrógeno renovable, como un combustible de gas renovable, no necesitan autorización administrativa por la ley del sector eléctrico, con lo cual esto en principio es la tramitación, aparte del ambiental, es fácil, entre comillas. Tenemos también el inconveniente en este tipo de instalaciones que se considera industria química, es el tema de la tramitación por parte de ordenación del territorio. Es decir, estas instalaciones, por mucho que sean de hidrógeno, Fomento no lo considera como renovable, por lo tanto necesita una actuación especial si queremos ponerlo en suelo rústico. Lo que se entiende normalmente es ponerlo en suelo industrial, que como suelo industrial pues no tendría problema. ¿Vale? Y luego la autorización ambiental es lo que hemos comentado, autorización ambiental integrada, que dependiendo de las circunstancias, pues será un poco matar a mosca a cañonazo, pero bueno, han cogido tabla rasa, han dicho industria de producción de hidrógeno, autorización ambiental integrada, pues necesita pues, el estudio de impacto ambiental con contaminación de residuos, estudio de emisiones, impacto natural, medio natural con áreas protegidas, efectos sinérgicos, etcétera, etcétera. Y por ende, las instalaciones de generación de energía eléctrica que vayan asociadas a ella también se meten en esa autorización. Sabiendo un poco pues, la cantidad de proyectos que se han presentado y, lógicamente, que no es vuestra área, ¿no? Al final es la parte de medio ambiente la que tiene que aprobar esto. Pero ¿qué plazos más o menos están barajando para tener la autorización ambiental integrada en proyectos de hidrógeno? Bueno, la autorización ambiental integrada, si no me equivoco, tiene un plazo máximo de 8 meses. No sé si ahora se ha reducido con el Real Decreto de Simplificación, pero tenía un plazo de 8 meses. O sea que, en principio, menos de 8 meses tienen que hacerse. ¿Vale? Muy bien. Y luego la parte de utilidad pública, que también yo creo que es un tema bastante interesante. El tema de utilidad pública, bueno, todavía está eso, tú lo sabes, Jaime, igual que yo, que lo estamos discutiendo, estamos intentando convencer a los que hay que convencer para cada vez pues darle más facilidades al desarrollo de este tipo de infraestructura de instalaciones, pero actualmente declaración de utilidad pública en la ley del sector eléctrico, la parte eléctrica, solamente se entiende aquellas instalaciones de infraestructura de evacuación, por supuesto la de generación y la infraestructura de evacuación de esas líneas, de esas plantas de generación renovable, y las que hemos comentado a efectos de canalizaciones del propio gas renovable, ¿no? Las instalaciones de conexión de consumo no llevan declaración de utilidad pública, y las líneas de interconexión entre generación y consumidor llevarán o no declaración de utilidad pública en función de las diferentes configuraciones que se puedan dar. Y volviendo a las configuraciones, de hecho, también ha sido un punto que dentro del grupo de trabajo que hemos hecho la guía y que seguimos trabajando, ¿no? En distintas normativas, ha sido una de las peticiones que hemos repetidamente insistido, ¿no? En que se pueda intentar llegar a esa utilidad pública para las líneas de consumo directo eléctricas, que son las que realmente pues, nos dificultan ahora mismo el desarrollo, ¿no? Este es el esquema anterior que hemos visto con las posibilidades de conexión de una planta renovable con el consumidor de hidrógeno, y lo que hemos hecho aquí ha sido un poco identificar qué líneas estarían sujetas a utilidad pública y qué líneas o qué secciones de línea no estarían sujetas, ¿no? Efectivamente, todo lo que son infraestructuras de la red,
que pertenezcan a la red eléctrica son de utilidad pública, evidentemente. Todas las redes de evacuación de instalaciones renovables se pueden considerar como evacuación de energía renovable y, por lo tanto, llevaría declaración de utilidad pública, pero aquellos ramales que sean puros de consumo, ya sea incluso derivados de la instalación de generación asociada, son líneas particulares y no llevan declaración de utilidad pública actualmente. Por lo tanto, bueno, ahí podéis ver lo que está en verde, sí tendría declaración de utilidad pública. Si nos vamos al esquema superior izquierdo, pues tenemos una generación de renovables, aunque esté en la modalidad de autoconsumo, pero al ser con excedente podemos considerar que ese ramal es de evacuación de energía renovable y, por lo tanto, sí llevaría declaración de utilidad pública, pero, sin embargo, el ramal que une la planta de generación con el consumo es una línea privada y, por lo tanto, no lleva declaración de utilidad pública. Igual el mismo esquema es el de la instalación de la parte inferior, y igual sería el de la parte inferior derecha. Por supuesto, si es un consumo, pues no llevaría declaración de utilidad pública. Y en este caso, que sea un autoconsumo aislado, pues tenemos la casuística, que todavía estamos en discusión con el Ministerio, pero actualmente nosotros hemos considerado que, bueno, esto es una instalación totalmente aislada, caso también que se puede dar, pero es muy raro, en el cual pues tenemos una línea que une generación con consumo, eso a efectos del Real Decreto 1955. Es una línea directa, y como todos sabemos, según establece la ley del sector eléctrico, requiere autorización administrativa, pero no lleva declaración de utilidad pública por ahora. Vale, luego licencias, también lo pasamos rápido, si os parece. Al final hay construcción en actividad, competencia municipal, y los planes de emergencia, que son competencia autonómica, pues define, también lo preguntaba alguien por ahí, el tema de accidentes graves, normativa, o sea que almacenamiento de productos químicos, equipos a presión, toda esa normativa, lógicamente hay que cumplirla y se va a revisar antes de poner en servicio, ¿no? La parte de distribución de hidrógeno. Si quieres, coméntalo tú, Jaime. Sí, bueno, aquí lo que hablábamos, que necesitamos tener una red de infraestructuras de servicio, de redes de estaciones de servicio. Se ha definido una estrategia para tener una capacidad mínima de 1 tonelada al día de instalaciones, que sean a menos de 200 kilómetros entre ellas, y que al menos en cada nodo urbano haya una de acceso público, pero lógicamente, pues de momento, el reglamento que se está modificando para incluirlo, para incluir esta producción. Ahora mismo se está tramitando, pero se están haciendo tramitaciones y se está tramitando a través de PUES. Realmente no requiere una autorización administrativa, solamente se comunica previamente la puesta en servicio. Sí incluye, pues lógicamente, la autorización ambiental que corresponde, ¿vale? El almacenamiento de hidrógeno pues tiene que cumplir una serie de regulación de seguridad industrial, almacenamiento de productos químicos, equipos a presión y normativa específica. Aquí realmente lo que van a regular sobre todo es la seguridad y la cercanía a instalaciones tanto de residenciales como industriales, como de todo tipo, para poder almacenar una cierta cantidad, ¿no? Y luego pues tiene que hacerse la tramitación urbanística con la licencia. Y si se pone en un suelo rústico, tendría una consideración de actuación extraordinaria, con lo cual no se puede almacenar hidrógeno pues, en una zona rústica sin hacer un cambio de uso del suelo. Para transporte por carretera, bueno, aquí lo que hemos hecho ha sido, y lo que dice un poco la guía, se hace un recuento de la normativa que aplica. Son normativas que están en desarrollo, hay niveles máximos de transporte por carretera, lógicamente aquí aplican más las directivas y la normativa de otros países, y lo que se está haciendo es transponer esas directivas a la normativa española, ¿no? Y lo mismo con el transporte marítimo. Ya por último, y viendo un poco que hemos cumplido la hora, bueno, queda solamente identificar las barreras y los retos que hemos visto de este grupo de trabajo, ¿no? de normativa y regulación, trabajando codo con codo para hacer el desarrollo de la normativa y un poco esta guía que queremos que sirva de referencia y que está siendo de referencia. Y es pues, principalmente adaptar el marco normativo al uso del hidrógeno, a la normativa específica, transponer directivas y la coordinación entre administraciones. Al final son muchas administraciones y la idea precisamente es intentar estandarizarlo para, como decía Paco al principio, que no tengamos reinos de taifas y que cada uno vaya haciendo la guerra por su lado, ¿no? Los estándares de seguridad. O sea, aquí lo último que queremos es que haya un problema
en una planta y al final todo el sector se va a ver afectado. Entonces tenemos que ser todas las ingenierías, todos los desarrolladores, promotores, los fabricantes de equipos muy conscientes de que nos jugamos mucho en estas fases iniciales del desarrollo del hidrógeno y que tenemos que hacer que funcione, ¿no? Luego, simplificar procedimientos administrativos, que ahí yo creo que la Junta está haciendo muy buen trabajo en sacar los decretos de reducción de tramitación y el uso de ordinario del territorio, la autoridad pública, para facilitar ciertos desarrollos. Lógicamente habrá que poner muchas restricciones porque hay otros intereses que no se pueden socavar, ¿no? Y luego que se reduzcan efectivamente tiempos de tramitación. A nivel de acceso a las redes de hidrógeno y gas, la conexión de red de gas natural, el uso de líneas de gas natural para uso como hidrógeno que se pueden aplicar y una planificación en el desarrollo de la red de transporte de hidrógeno. Es fundamental si queremos tener una presencia importante en el mundo del hidrógeno, es tener una red de transporte que podamos generar en cualquier sitio y llevar el hidrógeno a donde realmente se consume, porque actualmente pues, los consumidores no están lógicamente, en los sitios donde más producción de renovables hay. Refuerzo de las redes eléctricas. Yo creo que la infraestructura eléctrica sí, es un tema muy delicado y que necesitamos puntos de conexión, son consumos muy grandes. Ahí empezamos con proyectos de pocos megas, hemos pasado ya a las decenas y estamos ya en las centenas de megas, con lo cual ya empezamos a tener afecciones a la red de transporte y tenemos que hacer una red de eléctrica que sea capaz de asumir pues, todos estos nuevos consumos que van a ser necesarios, ¿no? Y luego el sistema de almacenamiento de energía, lógicamente, va a ayudar a que podamos integrar muchas más renovables dentro del sistema. Y luego la disponibilidad de agua, lógicamente, pues todos sabemos una tierra como Andalucía que tiene pues, en algunas zonas muchas restricciones de agua. Queremos también hacer ver que el hidrógeno no es un consumidor exagerado, es un consumo pues, muy razonable para la producción que se está haciendo en determinadas zonas, muy parecido a otras industrias, y la idea un poco es ver qué recursos se tienen, analizar caso a caso y que no compitamos por el agua, sino que vayamos a buscar la mejor solución dentro de la situación local y usando pues, probablemente desaladoras, tratamiento de aguas residuales, como se están utilizando en muchos otros sitios, ¿no? Creo que estos son los puntos fundamentales que queríamos enseñar en el webinar. No sé si queréis que hagamos una ronda de preguntas. Tenéis consultas que he ido viendo aquí en el chat. Déjame que abra el chat. Ha habido algunas preguntas en el chat, como dices, Jaime. Algunas ya las habéis, yo creo que respondido. Nos preguntaba, por ejemplo, Julio Romero, si puede someterse a DUC tanto una conexión eléctrica directa a una planta de H2 como una canalización directa de gas natural. Bueno, por la parte de la canalización directa sí tiene utilidad pública para conectarse con la red de gas natural. La parte eléctrica, si la planta es una planta dedicada, en ese caso no tendría utilidad pública. Si la planta es una planta, o sea, si es una conexión de consumo, como decíamos, no tiene utilidad pública, la parte eléctrica. Vale. Y si tenemos una configuración de autoconsumo sin excedentes, tampoco, ¿eh? O sea, una instalación de autoconsumo sin excedente no se considera Sí, sería el caso eléctrica y, por lo tanto, sería todo sin declaración de utilidad pública. Muy eso bien. sería este caso. Bueno, nos pregunta también Rafael Serrano si podéis aclarar si finalmente el hidrógeno renovable estaría dentro de los usos ordinarios de la ley, la que va a estar De ordenación del territorio, ¿no? suelo rústico. Eso ya lo hemos comentado que no. Que no. No, por ahora en ningún caso. O sea, se ha discutido dentro del grupo de trabajo y se ha discutido fuera del grupo de trabajo con la gente de Fomento de Ordenación del Territorio y no consideran, o por lo menos por ahora no se plantean que de manera generalizada la generación de hidrógeno renovable sea un uso ordinario del suelo rústico. ¿Por qué? Y eso también en cierta manera tiene su lógica, porque una instalación de hidrógeno en su mínima instancia sabemos que es poco, es un contenedor, pero una instalación de generación de hidrógeno también puede ser de metanol, puede ser de amoníaco y eso ya son realmente plantas industriales. Entonces hay que definir o afinar mucho más en cómo sería la definición para que estuviese excluida. Y si mereciera la pena. Nosotros a lo mejor hemos planteado alguna solución por extensión de terreno o por afección al territorio, pero eso habría que discutirlo más.
Entonces, de momento, la vía sería hacer ese cambio de uso, hacer un plan de actuación y realmente se le da la potestad al municipio para que decida si quiere hacer ese cambio de uso del suelo y dar permiso para que se ejecuten esas instalaciones. Realmente no es que no se pueda, sino que hay un trámite adicional que hay que cumplir, ¿no? Muy bien. No sé si a esta pregunta de Jacobo la habéis contestado ya, que es un poco para nota. Dice, en el supuesto de una planta de hidrógeno con una planta de generación renovable aislada, pero de más de 500 megavatios, en la que la autorización administrativa de la generación renovable corresponde a la comunidad autónoma, pero la tramitación ambiental es de competencia estatal y además la tramitación ambiental de la planta corresponde a la comunidad autónoma, ¿cómo se tramitaría? ¿Qué documentación se entrega en cada ventanilla? ¿En el ministerio o en la comunidad? Vamos a ver, desde el punto de vista sustantivo, o sea, desde el punto de vista mío, desde el punto de vista autorizatorio, una planta aislada no es un autoconsumo sin excedente, es una aislada. Si quieres, Jaime, puedes sacar el modelo de una instalación aislada. Hacer una instalación aislada es que ni la generación ni el consumo está conectado físicamente con la red. En ese caso, nosotros, independientemente de la potencia, no lleva autorización, es por PUES, ¿vale? O sea que nosotros ni nos enteramos, entre comillas. Ahí lo único que hay es un trámite ambiental, tanto para la parte de consumo de hidrógeno como por la parte de generación renovable, ¿vale? En todo caso, ahí lo único que se autorizaría sería la línea, como he dicho antes. La línea se autorizaría, aunque no llevaría declaración de utilidad pública. El trámite ambiental, pues dependiendo de a lo que le toque a cada uno, pues tendrá que entregarlo en la ventanilla. Eso está clarísimo que va a llevar autorización ambiental integrada. Simplemente por el hecho de que el proyecto completo, al incluir el hidrógeno, va a llevar a ahí. Por lo cual, al final, yo creo que el expediente de ahí lo va a llevar la comunidad autónoma. Ahí desde el punto de vista, ese es desde el punto de vista de tramitación, desde el punto de vista de desarrollo, esta configuración de una planta tan grande con un consumo de hidrógeno que es 100% de tu planta de generación, el problema que yo le veo es que al final dependes de un usuario final. Entonces, ese perfil de generación de la planta renovable es el perfil de generación que vas a tener de hidrógeno, que además, como sabemos, es difícil de almacenar por el volumen que ocupa, ¿no? Entonces, realmente solamente vamos a poder tener esta configuración si el consumo de hidrógeno se puede adaptar a la generación de la planta renovable, ¿no? Sí, las instalaciones aisladas actualmente, bajo mi experiencia, se están dando en aquellos casos donde por algún hito, puede ser una ayuda o algo así, una subvención o algo así, tenga que ponerse en marcha y no haya algún problema a la hora de tramitar la instalación en el Estado o le falte el punto de acceso y conexión para el consumo. Entonces, por la premura, pues se pone en marcha en modo aislado, pero realmente, como dice Jaime, no es la manera más óptima de hacerlo. Muy bien. Nos pregunta Juan Antonio Rondán si se podría aclarar un poquito más cuáles serían los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental, la simplificada. Dice que según la guía... ¿Pero se refiere a la parte de la renovable o a la parte de la planta de hidrógeno? Entiendo que se refiere a la renovable, ¿no? De lo que hemos hablado antes. A la renovable. La planta de hidrógeno siempre va a llevar, como hemos dicho antes, Pues digo. ¿Vale? Esa va a llevar siempre ahí. Si nosotros el proyecto incluye una renovable, olvídate, va a llevar ahí. O sea, no por eso me refiero, que en el momento que esté junto a la planta de hidrógeno, ya no afecta que sea una cosa u otra, ya va siempre por la ambiental integrada. Sería si estuviera separada de la planta de hidrógeno y se pudieran tramitar de forma independiente. Si estuviese separada de la planta de hidrógeno, se trataría como una planta de generación renovable como cualquier otra. No tiene ninguna particularidad más allá de lo habitual. Eso es. Simplificadas son pocas las simplificadas, ¿vale? Vaya. Simplificada sería entre 10 y 100, siempre que no tenga un espacio natural protegido, ¿vale? Sería el rango de aplicación de la simplificada. Vale. 10 y 100 hectáreas, ¿eh? 10 y 100 hectáreas. Sí, hectáreas. Vale. Sí, habíamos entendido que era la superficie. Nos pregunta Ricardo Benítez. Dice, ¿en qué aspectos se podría resumir la reducción de tiempos de tramitación? No entiendo muy bien la pregunta, pero... Entiendo que se refiere al último decreto de simplificación administrativa que se está haciendo, ¿no? Que si no puedes cortar por no existe.
Vamos, el último que se puso en marcha, yo te puedo hablar de la parte nuestra, la parte sustantiva, no toca plazos, ¿vale? Porque nosotros nos basamos en cuanto a plazos a la ley estatal. Nosotros lo que hicimos era, lo que hemos hecho ha sido las instalaciones de entre 100 y 500 kilovatios, que eso son relativamente pocas en estos casos, las eximimos de autorización y por lo tanto van por PUES también. Por lo tanto, reducimos el plazo a la mínima expresión. Sé que se han tocado también de los plazos desde el punto de vista ambiental, se han tocado y se han reducido, sobre todo la figura de la AU y la US. En este caso, insisto, como es una AI, yo creo que son 8 meses. Vale. Y aquí veo que hay alguien sensible todavía con el agua y con los periodos de sequía que hemos tenido hace 3 días. Dice, ¿cuál es el orden aproximado de magnitud de consumo de agua para la producción de hidrógeno verde? Es decir, ¿cuántos litros de agua necesitaría para producir 1 metro cúbico de hidrógeno? Bueno, pues si lo hacemos por kilo, que es la cuenta que es más fácil, más o menos, o sea, estequiométricamente es un poquito menos, pero bueno, al final hay una serie de consumo que puede estar en torno a 10-11 litros por cada kilo de hidrógeno. O sea, que podéis hacer la cuenta de cuánto es el consumo real para plantas que se están hablando. Lógicamente, para plantas pequeñas el consumo, como digo, es relativamente bajo. Y luego para plantas pues de cientos de megavatios es donde empieza a haber un consumo un poquito más importante. Y de hecho, el consumo más importante que tiene una planta de hidrógeno es en caso de que se haga la refrigeración por agua. O sea, que realmente se consume más refrigerando y esa refrigeración es la misma que se hace en cualquier planta industrial o planta de generación térmica. Ese consumo es igual o bueno, parecido. Y realmente el consumo de la parte de hidrógeno de la generación no es tan importante, ¿no? Bueno, muy bien, gracias, Jaime. Y ya lo vamos a ir dejando porque nos hemos pasado 15 minutos. Vamos a hacer la última. Nos pregunta a Cristian Preciado, que mencionabais los plazos de resolución de las AI en 8 meses. ¿Cuánto sería el tiempo si se realiza a través de las que habéis denominado las unidades aceleradoras de proyectos que tiene la Junta? Antonio. Bueno, los proyectos que se meten en la unidad aceleradora o que tramita o que ayudan a tramitar la unidad aceleradora no son todos, ¿vale? No por el hecho de que sea una instalación de hidrógeno vas a ir directamente a una unidad aceleradora. La unidad aceleradora tiene que ser un proyecto aprobado por consejo de o bien por consejo de gobierno o bien porque sea de interés estratégico. Es decir, no cualquier proyecto entra a la unidad aceleradora. Segundo, la unidad aceleradora no acelera, o sea, no reduce los plazos. Lo que hace es facilitar la tramitación. Pero los plazos son los plazos establecidos por la normativa y eso no nos toca. Por lo tanto, la unidad aceleradora, evidentemente, hace que la tramitación de los proyectos fluya adecuadamente y no se estanquen, ¿vale? Intentan solventar los problemas que se puedan suceder, que los requerimientos se respondan en el menor tiempo posible, etcétera. Pero no hace que se reduzcan los plazos administrativos. Vale. Bueno. Pues nos dan, como última pregunta, que no es pregunta, sino sugerencia, nos deja Juan Antonio que en los próximos tiempos habría que hacer una guía para el hidrógeno hipocarbónico y os deja ahí el guante lanzado por si os animáis. Sí, bueno, otra cosa que queríamos decir es que realmente esta guía, entendedla también como un documento vivo, o sea que esta es la versión número 6 que se hace. Aquí nuestro amigo Domingo Carrasco, que es el mago de la guía, pues va recopilando todas las revisiones de distintas administraciones, o sea que realmente comentarios que vayan surgiendo, normativa nueva que vaya aplicando, hombre, no con la frecuencia que nos gustaría, pero cada cierto número de meses pues vamos a ir adaptando la guía y modificándola para que siempre esté lo más actualizada posible, ¿no? Muy bien. Pues ya no me queda más que agradeceros al inicio a Francisco y a Rafael del clúster andaluz del hidrógeno, a los ponentes, a vosotros dos, a Antonio y Jaime por darnos a conocer todas estas novedades de la tramitación de las instalaciones de hidrógeno en Andalucía y también a Joaquín de Ita, nuestro coordinador de la Comisión de Industria y Energía de Tecniveria y a Elizabeth de mi equipo que ha hecho posible que estemos aquí en este webinar. Muchas gracias a todos
por estar con nosotros este ratito y, como hemos dicho al principio, os animamos a que os unáis a la asociación, a Tecniberia, con nosotros. Gracias a todos. Muy bien, muchas Gracias. A vosotros. Hasta luego. Buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego.